Okay, here we go. Good morning, good afternoon, good night, good whatever. As I always say on all the programs, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea, como siempre digo en todos los programas. Y bienvenidos a otra edición de Matero Sunset, con quienes habla Falco Matero. Bueno, espero que se hayan encontrado todo bien, que hayan pasado lindo la Navidad y el Año Nuevo. Y bueno, hoy tenemos un programa especial, un desafío quizás podrían pensar, porque el desafío es la invitada que tengo, es una invitada, pero una trayectoria impresionante, muy especial, pero hay un tema pequeño, que el castellano de ella, o el español de ella, todavía se está desarrollando quizás, entonces vamos a hacerlo por primera vez un programa en dos idiomas, en inglés y en español, pero simultáneamente, así que ese es el desafío, y está en vivo, así que si me equivoco, bueno, por favor, mándenos los mensajes a nuestro director de la radio, que me están escuchando, Radio Punto Latino Sydney, Walter PC, yeah. Bueno, acá sin perder más tiempo, vamos ahora me voy a poner los lentes, porque ya la edad se está alcanzando la visual de los ojos. Vamos a hablar con una ex atleta de nivel mundial, así de alta categoría. Ella es una atleta que de ciclismo estuvo en el equipo de ciclismo de los Estados Unidos, o el USA Team, como lo dicen en inglés, y también corrió carreras Morite en la Tour de France, así que después nos va a contar un poquito de su trayectoria deportista. También fue campeona de los paddleboards, no sé cómo se dice paddleboard en español, ¿cómo se dice, Walter? Puede ser las tablas esas con los remos, recorrer el mundo compitiendo en eso también, y también estuvo, antes de sus deportes, también estuvo en el ejército, bueno, serían las marinas de los Estados Unidos, nada que ver, cuando ves las películas que ves los marineros que salen a luchar y a defender la paz en el mundo, ahí está nuestra próxima invitada, que en un momentito la voy a presentar. Y bueno, y también ella nació en los Estados Unidos, por supuesto, y está experimentando distintos lugares en el mundo a donde quiere retirarse y vivir, y le voy a dar una sorpresa, el país donde ella eligió. Bueno, sin perder más tiempo, ahora nos vamos. ¿A qué país estamos hablando? Nos vamos a una ciudad, o no sé si ciudad, pero puede ser, sí, que se llama Piriápolis, allá en la ROU, o sea, la República Oriental del Uruguay, y con quien nada menos vamos a hablar con vamos a hablar con Ramona. Te digo un momentito, Ramona tiene un apellido que es, para mí tengo que platicarlo, porque muchos saben mi primer idioma es el inglés, y voy traduciendo en español, entonces tengo que figurar cómo se pronuncia en español, pero digo, Diabiola puede ser, en inglés está bien, Diabiola. Acá vamos a hablar ahora con Ramona Diabiola, que nos escuchás ahí. Are you there, Ramona? I'm here. It's good. Hola a todos. Mi español va mejorando poco a poco, pero sigo sonando como el idiota del pueblo. Ay, no, por favor, ¿cómo vas a decir el idiota del pueblo? Sería la estrella del pueblo, especialmente con la trayectoria. You'd be like the star of the town with your background and what you've done. Like I said off air, you should be like 150 plus years old with everything you've achieved. I've looked you up and I've researched and I go, wow, you see, this is the right person I'm talking to. Está diciendo que cuando empecé a estudiarla un poquito, dije, tendría que tener Ramona unos 150 años con todo lo que hizo. Pero ahora nos va a contar un poquito de quién es y dónde vino. So we want to know now a little bit. You're from Illinois originally? Is that where you were born? Were you born and bred? Chicago, Illinois. My mother is Italian and Puerto Rican. My father is Irish. Mira, así que él nació en Illinois, en los Estados Unidos. Su mamá es italiana y su papá es irlandés y de Puerto Rico, una mixtura, una mezcla ahí, como somos muchos acá en Australia, somos una mezcla de distintas razas. Yeah? And how was your life in Illinois? ¿Cómo era tu vida ahí en Illinois, en los Estados Unidos? We left Illinois when I was about 8 years old and moved to Florida. So I had enough of those winters to last me a lifetime in 8 short years. Wow, así que hacía mucho frío. Illinois es un lugar que en el invierno puede ser muy castigador, creo que se dice. Y ya tuvo, o sea, dijo, suficiente del frío. Pero contanos un poquito de tus vivencias cuando eras una nenita. Tell us a little bit about what life was there when you were a little girl there in Illinois, so we can sort of see the differences and the contrast in your lifestyle change. Okay, so growing up in the Chicago region, the winters are brutal. The summers are kind of brutal. And when I was 8 years old, we moved to Florida. So it was quite a different, it was quite different from that point on for me. It was
was really when I became an athlete was when I moved to Florida. Wow, así que su lugar como es oriunda así de Illinois, dice que los inviernos eran brutales. Y es que ahí cuando la familia de ella tomó la decisión de mudarse a Florida, y Florida el clima es mucho mejor. So the climate was much better in Florida. And what age were you when you moved to Florida? ¿A qué edad te mudaste a Florida? I was 8 years old. Lo dijo ya, tenía 8 años, me olvidé de traducirlo. I forgot to translate that. And what was life there what was life like in Florida? Like how did you evolve from being a little kid that moved from Illinois to Florida to becoming a world-class athlete? ¿Cómo fue la evolución de una nenita de I lost you. I can't hear you. Can you hear me? Okay, so Florida is wonderful, warm, beautiful weather. I was a pretty hyperactive little kid, and so my parents got me into sports. They got me playing tennis, and so tennis was my very first sport. And I played tennis all throughout my childhood, my teenage years, and when I joined the Marine Corps, I made the Marine Corps tennis team. So that was sort of the beginning of my athletic career, if you will. Así que Ramón empezó jugando al tenis, que era su pasión en su momento, y bueno, y así empezó su vida deportiva y se fue desarrollando en otros caminos, por supuesto. Y bueno, how was the transition? ¿Cómo fue la transición del tenis, from tennis? También me olvidé de traducir, I forgot to translate, que estuvo en el como, no sé cómo se traduce, ahora el translate dice el cuerpo marino de los Estados Unidos, the Marine Corps, we'll just call it the Marine Corps, lo llamamos la marina o los ejércitos acuáticos, the Aquatic Army. That's funny, I'm going to get sorry. De los Estados Unidos defendiendo la paz del mundo, defending world peace, wow, that's amazing. Yeah, I'm a trained killer. Just kidding. Una asesina entrenada, dice que es. Well, this is when I got moved. I got stationed in Southern California, so I was 19 years old at the time, and I moved to Southern California, to be in the military, serve in the military, and I served at this place called Camp Pendleton, which is just north of San Diego. Wow, así que tuvo su primer base en San Diego. Y bueno, y ahí empezó. ¿Y cuánto tiempo estuviste con las Fuerzas Armadas? Vamos a llamar a las Fuerzas, let's call it the Armed Forces, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. How long were you with the Marine Corps? 4 years. 4 years, cuatro años estuve ahí. Okay, so next step. From there you went to, how did you become a professional athlete? So I while I was still in the military, I had a motorcycle and a bicycle, and I moved off base. I started commuting on my bicycle just to, keep fit and beautiful Southern California weather. Why not, right? So I started cycling. Once I got out of the military, I actually moved to Lake Tahoe, and I met a couple of guys there that were really avid cyclists, and they reeled me in. Started doing some long distance cycle touring with them, and the rest is history. Su primer paso me estaba contando que cuando estaba en el ejército ella tenía una moto y una bicicleta. Y empezó a andar en bicicleta y después se juntó con unos muchachos cuando mudó, que eran ciclismo un poquito más a nivel profesional. Y bueno, ahí se dio cuenta que era un atleta de primera clase. Los muchachos que le presentaron el deporte de ciclismo, de repente la estaban mirando a ella desde arriba. They introduced you to cycling maybe on a professional level, and all of a sudden they're looking up to you. No, it was actually, there was a little bit more to the evolution than that. So I lived in Lake Tahoe for a while, and that's really where I got into some hardcore cycling in the mountains. And I ended up moving to the Bay Area. And one morning I was on my way to school, and I was riding my old bicycle, and I was on my way to school, and this big group of cyclists passed me by. And I was like, okay, who are these people? Wow.
Así que ella estaba andando por el lago y de repente un grupo de ciclistas la pasó a toda velocidad y dijo, wow, ¿quiénes son esas personas? Yo quiero ser parte de ese grupo. I want to be part of that group. What's going on there? So I found out that there was this ride that left this bike shop every morning at 9:00. And so the next day I showed up in my best facsimile of the look, you know, tight t-shirt, cycling shorts, light sort of. And and everybody was kind of giving me the once over twice. Like they thought, oh, you know, we'll saw her off quickly. But much to the chagrin of these people, I hung on, and I kept hanging on, and I kept showing up. And a couple of guys took mercy on me and decided to get me a decent bike and show me the ropes. And that was, you know, 3 years later, after learning what a Peloton was, I was on the U.S. national team. Wow, that's awesome. Así que empezó así como un atleta semi con las aspiraciones de llegar lejos, pero tenía solamente una bicicleta común y corriente, como para hacer los mandados, like a normal bike to get out of the shopping. Y de repente empezó a competir bien con su bicicleta hasta que le consiguieron una bicicleta profesional. Y ahí es bueno cuando subió a otro nivel, se dio cuenta que tenía algo por naturaleza con el ciclismo y llegó de la nada, llegó a ser parte, nada menos, nada más que el equipo de los Estados Unidos, el USA Team, el equipo de Estados Unidos, representando a los Estados Unidos hasta que fuiste al Tour de France. You even went and represented USA in the Tour de France. How was that? That would have been exciting. Sería muy emocionante eso. There's the word, emocionante, exciting. It definitely has been one of the high points of my life for sure. And may I just make a correction? The Tour de France Feminine. So this was the women's Tour de France. El Tour de France femenino. In 1984, 1985. En 1984, 85. It was held simultaneously with the men's race. So the distances were shorter. Ajá. Así que la distancia, me estaba aclarando que las distancias para la competición femenina y masculina se corren simultáneamente al mismo tiempo, pero las distancias de las femeninas son un poquito más cortas que los masculinos. Pero ellos estaban en el equipo femenino, obviamente, de los Estados Unidos, representando ahí en Francia, en la Tour de France. So we competed the same day, the same time as the men were competing. So it was really, you know, we had the crowds of the Tour de France, and we were the second team of women to race in the Tour. The 1984 was the very first time they had a Tour de France Feminine. It was also the same year as the Olympics. And I didn't make the Olympic team, but I did it because I went out for the Olympic team. I didn't make the Olympic team, so I wasn't in contention for being on the Tour de France team. But the next year I was, and I got the opportunity to go. Wow, impresionante. Así que ese año también estaba corriente con los Juegos Olimpiadas, las Olimpiadas, mejor dicho, que no llegó ese año, pero después el año que viene sí pudo estar en una posición para calificar a ser parte del equipo de Estados Unidos para representar en la Tour de France, y era algo muy emocionante. Es uno de los momentos con brillo en su vida que nos está contando. Pero después, más allá del ciclismo, porque vamos a ir rapidito acá por encima. Después vamos a tener que tener otra entrevista, me parece, con Ramona. We're going to have another interview, Ramona, because su trayectoria es impresionante. Your track record is just amazing. There's many interviews within the interview, if that makes sense. Pero después ahí se fue a otro deporte. After the cycling, you went to a different sport, which was that paddleboarding? Yes, actually, I started surfing. I fell in love with surfing. I was just crazy for surfing, but in the summertime, where I lived in Santa Cruz, which is south of San Francisco, there's not a lot of surf in the summertime, and so I saw some people out on paddling, and I was like, "What is that?" And a friend of mine had a paddleboard, and she loaned it to me, and I took it out, and I was hooked. So I started paddling all the time. Así que otra de sus otras pasiones que descubrió en su trayectoria fue surfeando, o sea, con las tablas en el mar, con las olas. Y en la distancia ella notó que habían algunos que estaban en tablas, pero tenían a los remos, que se llama paddleboarding en inglés.
y entonces ahí probó y se enganchó y bueno, y desde ese momento no miró para atrás. You didn't look back from that moment when you jumped on the paddleboard. So I love endurance sports. I love it takes a certain mindset to get out on a bike and go grind out 60, 80, 100 miles, by yourself. You spend a lot of time with yourself, but I really enjoy that. And paddleboarding was the same thing. It gave me an opportunity to go out and be on the ocean and play in the water, even when there weren't any waves. And so the second year that I had started paddleboarding, I started a club called the Santa Cruz Paddleboard Union. And a group of us ended up paddling from Santa Cruz to Monterey, which is 28 miles. So what's that, about a 40-kilometer paddle from Santa Cruz to Monterey Bay. And that was another high point of my life. Así que empezó a desarrollarse en el deporte de paddleboarding, como le dicen, o las tablas con los remos, y empezó a entrenar y a hacer algunas competiciones de 40 kilómetros. ¿Te imaginas haciendo 40 kilómetros en una tabla con un remo? Así que, can you imagine 40 Ks? Es difícil, 40 Ks es lejos en un auto, it's far in a car sometimes. Pero en un paddleboard, remando por 40 kilómetros, impresionante, una atleta de primera. Y me cuenta Ramona que ella es una amante, ama los deportes de endurance, como le decimos, que te exigen, ¿viste? No solamente mentalmente, not only mentally, pero también que te exigen físicamente, also physical as well. I guess that would be the hooking part, the challenging part for you, que sería el desafío para ella. Y creo que me contaba, ahora le voy a preguntar, ese deporte de paddleboarding, no, más allá del ciclismo, o sea, not only just the cycling that took around the world, but also paddleboarding, también el paddleboarding, el deporte de paddleboard, recorrió el mundo compitiendo a nivel internacional. So how did it come about that the paddleboard then all of a sudden, after the cycling, took you on another trip? Most people would be lucky to have the blessing of one sport taking them around the world, but you've had two. Mucha gente tiene la bendición de un deporte que lo lleva alrededor del mundo, pero ella también en paddleboarding recorrió el mundo. ¿Cómo pasó eso? How was that about? Well, more than one person has called me crazy in my life, and I own up to it. I really enjoy. I enjoy pushing myself. I enjoy new challenges, and I'm not as smart as I look, so sports are my outlet. And it was a 20-year gap between me cycling and me, converting to water sports. Wow, fue 20 años el cambio del ciclismo, 20 años, y después cambió al paddleboarding, otro deporte totalmente distinto, pero también pudo tener éxito. Increíble. Estoy fascinado. I'm fascinated with your story, con tu historia. Estoy fascinado. So I moved to Santa Cruz from the Bay Area, and while I was living in the Bay Area, I was cycling, mountain biking, road riding, you name it, anything. I was always on my bike. When I moved to Santa Cruz, I was next to the ocean, and I didn't know how to surf before I moved there, so I took some surfing lessons, and of course it just set a hook in me. But like I mentioned earlier, it was something to do when there was no waves, just to get out and play in the water. We'd have fun. Our friends, we'd get out and just go play on our paddleboards. Claro, dice que lo bueno que a ella ama el surfeando con las tablas, con las olas, pero cuando no hay olas, ¿cómo hacemos? Like in the River Plate, sometimes you've got some people confuse it for a sea, an ocean, but it's the widest river in the world, but sometimes you've got no waves there. So, ¿qué se puede hacer en el Río de la Plata? El paddleboarding sería una alternativa. Pero ese deporte de paddleboarding la llevó a todas partes del mundo y pudo ser reconocida a nivel internacional en dos deportes distintos. Así que es bastante admirable todo lo que hizo Romina. It's very admirable everything that you've done, Romina, with the drive. El empuje es solamente mental, the drive mentally, su estado físico, your physical state as well. I think you're above the average bear, as I say, Romina. Estás un poquito más que el oso común, como se dice en inglés. Pero not like the other girls. No es como las otras chicas, me dice. Pero escuchame, Romina, recorriste el mundo y también has vivido en varios países. So you've covered the world, basically, and you've also lived in a few different countries, not just visited, no solamente visitó, pero también vivió en varios países. ¿En cuáles países estuviste? What countries did you live in? I've lived in France. I've lived in Mexico. I've lived in Panama. And let's see.
I lived in Belgium for about a month. En Bélgica también por un mes. Menos mal que me acordé. I couldn't remember for a second how to say Belgium. I got it. And now I'm here in Uruguay. This is, and of course the United States, but I'm here in Uruguay now for almost 2 years. Y se recorrió, vivió en varios países buscando un lugar, pues yo también leí su historia. I also read a little bit of your story. Pero de todos los países que estuvo, eligió Uruguay. Out of all the countries that you've been to, you chose Uruguay. Now, a lot of our South American and Spanish-speaking listeners, Uruguay, I guess there's a bit of a soft spot for them. They're pretty much everyone's friends. I don't think they've got any natural enemies. Creo que los uruguayos no tienen muchos enemigos naturales. Y muchos están intrigados. A lot of them are intrigued. ¿Por qué? Why Uruguay? First, probably the most important thing here is the Uruguayan people are the nicest people I've ever met, and I've traveled the world. And Uruguayans are, I love them. Lo que dice que ella se recorrió el mundo y se encuentra gente bonita en todo el mundo, siempre digo yo. Pero según ella, los uruguayos, de todas las personas que conoció, son los más amables, los más lindas, la gente más linda que ha conocido en todo el planeta. Y esa es una de las razones principales del por qué eligió a Uruguay. That's one of the main reasons why you chose Uruguay as well. But other than the people, más allá de la gente, Okay. ¿qué más te atrae? What else attracts you? Well, now I live in Periopolis, which is a little beach town. So the climate here is beautiful. The beaches are close by. I took a really lovely bike ride up to Punta Negra today. So round trip, it was probably about 30 kilometers round trip on my bike. Beautiful weather. I love, there's so much to say about Uruguay, but I chose it for a variety of reasons. The immigration policies here are pretty lenient. So it was an accepting place for me to come and try to live. I wanted to retire someplace where I knew I could have my medical needs taken care of and that I wouldn't go bankrupt. I've been able to purchase a beautiful property here. I could go on and on, but I know I should only make these small little answers for you right now. So. Me dice que podría seguir y seguir y seguir, pero me va a resultar difícil hacer la traducción de un montón, from one mouthful. But I'll give it my best shot. Le voy a tirar con lo mejor que puedo hacer. Bueno, más allá de la gente, el país en sí mismo, el paisaje, sus playas, su clima, y tantas actividades que puede hacer sin tener que gastar mucho dinero. Es algo que también es muy atractivo del Uruguay, con su gente, con sus playas, sus recorridos, los paisajes, tanto que cuando ella primero llegó al Uruguay, a Montevideo, se compró un apartamento que lo vendió. When you first got to Montevideo, you bought an apartment. I remember you telling me that. Me había dicho eso. Lo vendió. Apenas estuvo unas pocas semanas. Ya sabía que era Uruguay. After just a few weeks in Uruguay, you kind of something told you that this is a place, que era el lugar. Después vendió su apartamento y se compró una casa en Piriápolis. He bought a house in Piriápolis. Y en Piriápolis dice que tiene una paz divina con la naturaleza, peaceful with nature, con los caminos que puede recorrer, con las vistas, y bueno, eso es lo que enamoró más. Y creo que algo en común con muchas otras entrevistas que he hecho en el pasado es la paz que se siente en Uruguay. I've done a lot of interviews and asked people in the past what it is about Uruguay, and a lot of them have one thing in common, which is it's a peace. I think it's that peace of mind, that natural peace that one feels even without doing anything in particular. One of my favorite sayings here in Uruguay is tranqui, tranqui. So tranqui. People just have very much this live and let live, wonderful attitude, and it is very peaceful. I think I've met one mean Uruguayan, and she was working at the airport, so she gets a pass. Dice que en todos los uruguayos que conoció, y conoció bastante, solamente conoció un uruguayo o uruguaya mala que le fue al aeropuerto. Maybe she wasn't Uruguayan, capaz que no era uruguaya. We'll blame the Argentinians. Ay, no, dijo capaz que era Argentina. No, nuestros hermanos argentinos los queremos muchos. I was just saying that with the Argentinians, we joke around a lot, but we are like brothers. I don't think there are two countries more similar
than what you'd find Uruguayans and Argentines. We share the same culture, historically, the colors, the way we speak as well, with accents where we can't even tell each other apart, but we have that natural rivalry, which I guess you would find with any normal brothers and sisters that love each other. Le decía que con los uruguayos y los argentinos que somos tan parecidos, no creo que hayan dos países más parecidos que Uruguay y Argentina, que compartimos los mismos colores, la historia, la cultura, pero tenemos ese desafío a veces uno con el otro, peleas amorosas como se puede encontrar entre hermanos compitiendo, especialmente en el fútbol, especially with football, with soccer. I was just going to say, it's the football. Claro, it's a football. Yeah, absolutely. Now, Romina, one thing I like to ask my guests, because we really like to keep it real, we like to keep it nice and light, the conversations. Did you ever have an embarrassing moment? What's your most embarrassing moment? O sea, tu momento más vergonzoso a nivel profesional, on a professional level. Like you're doing your job, you're competing, but you had just one of those mishaps and you thought, oh my God, Earth, please swallow me right now. Did you ever have one of those moments? Unos momentos eso que pensás, ay, tierra, tragame, no puedo creer lo que me pasó. ¿Cuál fue? When do they stop? ¿Cuándo para? Dice. Varios, según ella. Todos van, compartí uno solo. Oh, gosh, I'm trying to think. My most embarrassing, gosh, that's such a hard question. I'm really sort of hard. I'm hard pressed to answer. Not that I haven't had them, but I'm just trying to pinpoint one right now. So let me think on that for a minute. Tiene un momentito para pensar porque tiene varios que se está recorriendo en sus recuerdos. I remember. Se acuerda. I remember now. I showed up to a very important race and I forgot my cycling shoes. So I didn't have shoes. I had to borrow somebody's shoes and put different, it was a mess. And you have shoes with cleats, right? So that was one of the most embarrassing, it was like, it made me very nervous. I was really already nervous before the race. And the shoes, did you find shoes that were your right size? Somewhat, yes, somewhat. Were they bigger or smaller? Great, yeah. Better than barefoot. No. Bueno, dice que a nivel profesional, uno de sus momentos más vergonzosos es que se estaba preparando para una carrera muy importante a nivel internacional en el ciclismo, y muchos saben que los ciclistas llevan unos zapatos especiales con unos ganchos para los pedales para que puedas hacer el ciclismo a nivel profesional. Y cuando llegó el evento, se dio cuenta que se olvidó de sus zapatos especiales de ciclismo y se puso muy nerviosa recorriendo y no pudo correr, tuvo que pedir prestado unos zapatos que no le quedaban bien. Le pregunté si era más chico o más grande, y creo que me dijo más grande, que tal vez parecía como cuando después zapatos grandes, parecía un payaso así, y tuvo que competir así con zapatos que no eran de ellas. That's funny. That would be pretty embarrassing, especially when you in an important race and you think, my God, the most important ingredient, el ingrediente más importante, especialmente con el ciclismo, los zapatos, y te vas olvidado. Pero creo que con tu actitud igual lo hubieses hecho descalza. I said, getting to know you now and with the way your attitude is, I think you would have even raced barefooted, I said. I never lived it down. My teammates would hide my shoes from me sometimes after I knew I had them, right? Like we'd be in a hotel room, I'd be, okay, who hid my shoes? Dice que su equipo después nunca se olvidó de esa ocasión, su equipo, y después de ese momento en adelante la cargaban y le escondían los zapatos de vez en cuando para ponerla nerviosa. Muy cómico. Bueno, ahora volviendo al Uruguay. Now, coming back to Uruguay. What was your biggest challenge porque ella viajó al Uruguay solita, o sea, no conocía mucho, no estaba en su radar Uruguay. Ella estaba mirando otros países como en Europa para poder mudarse y terminar su vida en un lugar que podría generar paz, pero después surgió Uruguay. Entonces la pregunta que le quiero hacer a Romina es, ¿cuál fue el desafío más grande en Uruguay? What was the biggest challenge that you found after arriving in Uruguay? You thought, well, I'm here now, I want to stay, this is a place I want to sort of,
hang my coat on, or put my, however the saying goes, and hang my hat. hang my hat. That's it. Wear your boots wherever your boots are. Is that what they say? I think that's more for blokes, for guys. My biggest challenge to date is still my language barrier. Even though I'm learning to speak Spanish, I love to talk, and I'm a very expressive person, and so it's been very challenging for me to be able to have conversations with people. But that goes back to the beautiful spirit of the Uruguayan people, who just, they say, we understand what you're saying. Go ahead and just muddle along as you might. So I've really been working hard at improving my language skills. So that's my biggest hurdle right now. Qué lindo lo que dice. Creo que es un problema que muchos de los que viajamos y que decidimos juntar el coraje para emigrar tal vez a otro país y experimentar otras culturas, es la barrera del idioma. Y es justamente lo que dice Romina, que el idioma fue uno de los desafíos más grandes, que aún todavía está luchando con el idioma, pero que dijo que la gentileza y la paciencia y la personalidad o la actitud de los uruguayos lo hace mucho más fácil, porque le dicen, toma tu tiempo, tranqui, que te entendemos, habla entre español, un spanglish, inglés, español, un poquito acá, un poquito allá, que no da para entender, y eso creo que es otras razones cual la capturó para quedarse y hacer Uruguay como su nuevo hogar. Now, Romina, ahora que estás en Uruguay, hace 2 años que estás en Uruguay, now you've been a couple of years now in Uruguay. Una historia que yo leí en otra entrevista que te habían hecho, another story I read or I heard in another interview that I watched you in, which really touched me. I thought, wow, that's amazing how one person can make a little difference. Es increíble como cada uno podemos poner un granito de arena, a little grain of sand, y hacer una diferencia en el mundo. Romina, cuando recién se mudó a Montevideo, compró un apartamento en un barrio que se llama La Blanqueada. When you first got to Montevideo, you bought an apartment that was called in the suburb of La Blanqueada. Y una de las cosas que ella quería hacer, no solamente es una persona muy organizada, una persona muy con la limpieza. You're a very organized person, I can see, the way you are, and very clean person, but you wanted to keep also your street clean. Quería también mantener a su calle, no solamente la vereda del frente, not just your bit in front, but the whole street, toda la calle. Y ella lo que hizo un día, se puso un par de overoles con una escoba, una bolsa, y empezó a limpiar la vereda y su calle, y los vecinos salían y le preguntaban, pero, che, Romina, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te está pagando para hacer este trabajo? Y ella dijo, nadie me está pagando. Acá yo lo hago porque me gusta mantener y cuidar a mi planeta. Y este es el planeta de todos. So you said basically you started sweeping and cleaning with your bag, and your neighbors started coming out and scratching their head and saying, Romina, what are you doing? And you said, I'm cleaning. And they said, well, who's paying you? You said, no one. Well, but why? How? And you said, well, I just love keeping my planet clean. This planet belongs to all of us. Y después de hacer eso, empezaron los vecinos a ayudarla. Y creo que ahora esa calle en La Blanqueada de Montevideo debe ser la más limpia de todo el Uruguay. And then after you started doing that, people started following. And I think now it's possibly one of the cleanest streets in all of Uruguay. I wouldn't go that far, but it was really something that I didn't want to kind of come in and be the gringa who was, trying to tell people what to do. I was just doing it on the down low. I didn't ask for anyone's help, but I started doing it. I started making it a habit to once a month, maybe sometimes twice a month, depending. After a while, the street was definitely getting cleaner. My neighbors were coming out and sweeping up and picking up, and it was just really nice to see that, I could instigate just by doing a small part, that I could encourage people to take a little pride in their neighborhood as well. That's awesome. Muy bien. We all applaud you worldwide. En el mundo le aplaudimos porque, y también lo que me dice que es muy fácil a veces quejarse. It's very easy to sometimes complain. Es muy fácil para mandar. It's very easy to sometimes tell people, hey, do that, you should do that. Pero lo que hay que hacer es como hizo Romina, what Romina did, hay que tener un lideraje, lead by example, un ejemplo, y después el resto
siguen y así es como se pueden cumplir y hacer cosas bonitas. Y Romina me dijo cuando estaba charlando con ella el otro día, when I was having a chat with you the other day, algo que la Dalai Lama, que ella una frase que dijo, que a veces las personas piensan que una persona sola no puede hacer una diferencia. Somos de tantas personas, ¿qué voy a hacer? No va a hacer ninguna diferencia, pero hace. Y Romina, ¿sabes lo que me dijo? No, Romina said to me, ¿alguna vez trataste de dormir en un dormitorio con un mosquito? Have you ever tried having to sleep with one mosquito in the room? And that hit me. Eso después me hundió y dije, tiene razón, un mosquito puede romper las que te dije, a mosquito can break, you know what, or not. Imagine mosquitos, cuántos humanos, how many human beings, if we're all little mosquitoes, somos todos mosquitos, podemos hacer una diferencia en este mundo. If we're all a little mosquito together, a swarm of mosquitoes, we can really annoy the bad stuff in the world. And, exactly. Get out of bed and do something and make this place a better place for all of us. Romina, it's been fabulous. Like I think we're running out of time now. I could keep chatting away with you all week, and I think. Ya, yo también le digo que podríamos estar charlando toda la semana, pero infelizmente nos estamos quedando corto en el tiempo. Pero creo que lo vamos a tener nuevamente en el programa y nos va a contar un poquito, si acepta, de sus proyectos y su vida diaria, lo que está haciendo y sus futuras aspiraciones en Uruguay. Así que acá tenemos una uruguaya nueva. So I said we're going to have to invite you on another show perhaps and talk a little bit more about your life in Uruguay and what your plans are and what you do. And because we could keep going all week, it's amazing. So I thank you so much for accepting and being part of our show and sharing a little bit of this story. Thank you, Falcon. Yeah, it's been my pleasure. Es un placer, gracias, Falcon. y bueno, así que en algún otro momento tenemos. Así que bueno, acá estamos desde la tierra abajo y por debajo, llamada Australia, from the land down under. They generally call Australia, a la tierra ahí de los pájaros pintados, to the land of the painted birds, as what Uruguay means in the Indian Guarani language. We leave you here, we send you a big hug and lots of kisses and lots of blessings from Australia to Uruguay, all the way to Romina there in Piriápolis, Uruguay. Hasta la próxima, gracias por pasar con nosotros. Chao, 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 chao. Yeah. Chao, 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 besitos. Besos. That was fun. Yes, it was a lot of fun, Romina. I think we're still live, but you know what? We keep it real here. Okay. I don't know where our director has gone. No sé dónde fue nuestro director, pero acá lo estamos esperando. Le decía a Romina que acá los programas los mantenemos así real, en vivo. Nada de disfrace, nada de acá ensayando, así, tal cual como somos. Nos ven. None of these rehearsals and preparations and scripts. Yeah, this is a la natural. This is the way we are real. Can I introduce you to someone? Can I introduce you to someone? Of course you can, yes. No va a presentar a alguien en este momento. Meet la jefa. Ah, la jefa. Mirá qué bonita, una gatita blanca y negra o negra y blanca. No sé qué color tiene. Ella está embarazada. Te dijo que está embarazada. Estuvo interesada y después quedó embarazada. Algo así. Ella me adoptó. Vas a ser una abuelita entonces. You're going to be a grandma. Yes, I am going to be an abuelita. Abuelita, wow. Ella es muy, muy amable. Muy amable. Es muy amable. Sí. ¿Y ella la tuviste desde chiquita o te apareció en tu vida? Did you have it since a kid or she just appeared in you? She, here's a funny story for you. I was having work done on the house and the workers were here and the doors were all open and she started showing up every day. Uh-huh. And she would show up and hang out and I wasn't feeding her or doing anything like that. She'd just kind of come and hang out. And the workers, one of the guys, she showed up one day and one of the guys called her, looks like La Jefa is here. La Jefa. And so she became La Jefa, and she really started coming around more and more and more. So I got Romina dice que estaba haciendo renovaciones en su casa y estaban los obreros trabajando.
Y de repente apareció esta gatita de la nada. Y uno de los obreros, así medio en chiste, en broma, le dijo, acá, mira, llegó la jefa acá. Y la jefa era la gatita, y por eso quedó el nombre de la jefa, la gatita de Romina. Y después Romina después la adoptó para cuidarla, y después de adoptarla, se enteró que pensó que era media gordita al principio. At first she thought she was a bit chubby, pero después se dio cuenta, then she realized que estaba embarazada, así que en cualquier momento va a tener un montón de gatitos y gatitos para cuidar como abuelita. Una mes más, me creo que, no sé. Un mes más, en un mes más va a tener los gatitos, sí. Más o menos. Claro. Ahora, y tu noche a qué termina? Your night, what does it consist of? What time do you normally, when do you turn into a pumpkin? Right about now. Ahora dice que ahora se transforma en un, I forgot how to say pumpkin in Spanish. Me olvidé cómo decir pumpkin en español. ¿Cómo se decía? Un calabazo. Help me, Romina, ayúdame, googlealo, Google it. I know, I can't remember. It's I just remembered, zapallo. Y eso va del dicho de la historia de Cinderella. No sé si conocen la historia de Cinderella, que claro, que cuando se transforma el carro de ella, se transforma como era en un zapallo, quiere decir que se va para la casa y se va a dormir. Es un dicho así medio australiano. Mi cumpleaños es antes una de Halloween, pero los pumpkins, sí. Dice que el cumpleaños de Romina es un día antes de Halloween. Halloween es algo interesante, Romina. It's interesting Halloween, porque ahora es algo que se está adoptando de a poquito a nivel mundial. It's been adopted on a global level. Yeah. Even in Australia, we never used to celebrate Halloween. Acá en Australia, Halloween era algo de los Estados Unidos, just something that happened in the States. But now you see a lot of kids trick or treat, and I'm thinking, what is this? Where has our Aussie culture gone? In Uruguay too, they have Halloween, so it's not so big. It's not so, but it is sort of become this global holiday. Yeah, it's my favorite holiday. I don't care about Christmas or the rest of them, but I love Halloween. Yeah, I was going to say, it's a nice concept. Es algo que se ha transformado en el mundo ahora que muchos lo celebran, Halloween. Le estaba diciendo que en Australia acá o sea, sabíamos lo que era Halloween, pero era algo que pasaba en los Estados Unidos. Pero de repente acá en Australia ahora tenemos Halloween y le dije, y yo pensaba, pero la cultura nuestra australiana, ¿dónde se fue? pero es algo lindo, es algo que saben, pueden salir los niños a conocer, a pedir, a cantar, a recibir regalitos, y creo que es una forma bonita de tener un poquito más de contacto humano, de conocernos un poquito más. It's a way of connecting with other people, conectándose con gente, especialmente con los niños, que viste que hay que dejarlos vivir su niñez. Even with kids, I think it's important for them to live their childhood and not become adults too quickly, no ser adultos muy rápidos. But I also feel like it's been taken over by adults too. Like, the people love to dress up and be something different for a night and get wild and get crazy. Yeah. Not too crazy, but it's a lot of fun for people. No solamente los niños, pero los adultos también lo adoptaron. Que está buenísimo. Well, it's good with the adults because it's important to keep in touch and not let that little girl, that little boy inside us die, because that's what keeps us young, when you can be a little bit mischievous, have a little bit of fun. And I think that's what we need to do, independent of whatever age we are. I think in our minds, the way we think, the way we process, we can always be young, forever young. As I say, forever young. I want to be forever young. All right, we're going now. Thank you so much. Muchas gracias, Romina, por pasar con nosotros y compartir un poquito más. Extended time, tiempo extra, like in soccer. When they go, it's a draw. Let's go extend extra time. See, if we keep going this way, si seguimos así, vamos a ir al penalty. We're going to end up doing a penalty shootout. Los penales. Y acá llegó nuestro productor, finalmente. Lo esperamos. Walter's just arrived now. So, once again, desde la tierra abajo y por debajo, from the land and under Australia, big hug to you, Romina. Thank you for being with us. Gracias por pasar con nosotros. Hasta la próxima. Chao, 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 chao. Yeah. Un placer. Every time I see your face, every time I see your face, I wanna take you back to my place. I wanna take you back to my place.
se nos borró nuestro video, no sé dónde está, pero seguimos hablando porque este programa es real, auténtico.